Uno de los principales exponentes del socialismo utópico es el llamado Conde de Saint-Simon, nacido en el año 1760. Era miembro de la nobleza francesa, había nacido en París, en el seno de una familia aristocrática. Algunos lo consideran como el primer teórico de la sociedad industrial y como precursor del socialismo. Apoyó la independencia de los Estados Unidos, vivió durante la Revolución Francesa y pudo contemplar en sus años de vida los inicios de la Revolución Industrial. Quiso trasladar a la política algunas ideas claves del cristianismo en su obra titulada El Nuevo Cristianismo. Se define como defensor del progreso y del maquinismo. Creía que en la sociedad no debían darse los extremos de riqueza ni de pobreza. Entendía que los miembros de la sociedad debían de producir de acuerdo a sus capacidades y ser remunerados conforme a sus aptitudes, exaltando la fraternidad humana como incentivo de la actividad económica y como reemplazante del afán de lucro. Publicó en un periódico francés de la época la siguiente frase: si Francia perdiera sus principales físicos, químicos, banqueros, negociantes, agricultores, herreros, sería un cuerpo sin alma. En cambio, si perdiera a todos los hombres considerados más importantes del Estado, el hecho no reportaría más pena que la sentimental. Dicha afirmación le costó un proceso a Saint-Simon y nos está exponiendo claramente su pensamiento, quiénes son útiles y significativos para la sociedad y quiénes no lo son. En sus teorías planteaba la idea de que la propiedad privada sería buena en cuanto cada individuo recibiera su retribución en función de su capacidad. A su entender, el primer objetivo político del Estado tenía que ser el desarrollo de la producción, por lo que el gobierno debía estar constituido por industriales, obreros, campesinos y propietarios. Además propuso que los científicos ocuparan el lugar del clero en el orden social. La función de la religión sería tan solo la de guiar a las clases más bajas de la sociedad en su lucha para mejorar sus condiciones de vida. Proclamaba la abolición de los derechos hereditarios y la formación de una asociación cuya función fuera impedir la guerra. Rechazaba la explotación del hombre por el hombre, aunque no concebía una lucha frontal entre patrones y obreros, porque a ambos, tanto a los patrones como a los obreros, los veía como los protagonistas de la máxima realización de su tiempo, la industria. Hacía una distinción entre trabajadores, industriales, obreros, artistas, técnicos, sabios y ociosos. Ociosos y parasitarios que vivían del esfuerzo ajeno. Ahí ubicaba a la nobleza y a los militares. Sostenía que los primeros debían gobernar la sociedad, planificando la economía en beneficio del interés general de todos. Tras su muerte, sus ideas fueron recogidas por sus discípulos, que formaron la escuela del saint-simonismo, que poco a poco se fue degenerando hasta convertirse en una secta religiosa y finalmente desapareció. Otro personaje importante dentro del socialismo utópico es el inglés Robert Owen, nacido en 1771, fue un pensador y activista del primer socialismo británico. Hijo de un modesto artesano, tuvo una formación autodidacta y prosperó como empresario en la industria del algodón. En el año 1799 compró junto con otros socios la fábrica textil de New Lanark, en Escocia, de cuya dirección se ocupó en los próximos años. Puso en práctica algunas de sus ideas en su fábrica escocesa, donde mejoró notablemente la situación de los obreros.
redujo a 10 horas la jornada de trabajo, aumentó los salarios, impidió el trabajo infantil, higienizó el local de la fábrica, creó escuelas para los hijos de los obreros. Mejoró sin duda las condiciones de trabajo, creó seguros de enfermedad y de desocupación, instaló almacenes cooperativos. Demostró a sus colegas, otros industriales de la época, que gracias a estas medidas llevadas adelante, la producción de la fábrica había aumentado, confiando en que bastaría el ejemplo de unas pocas comunidades ideales de este tipo que él estaba protagonizando para convencer a la humanidad de sus ventajas y extender así el modelo de forma pacífica. Lamentablemente, ninguno lo siguió en dichas reformas. Posteriormente, Robert Owen pasaría a confiar más en la acción del Estado como impulsor de las reformas sociales necesarias, esas reformas que las clases acomodadas no querían adoptar por iniciativa propia, al tiempo que criticaba la idea de una economía competitiva. Entre los años 1825 y 1828 volvió a intentar poner en práctica sus principios, en este caso en los Estados Unidos, creando una nueva comunidad modélica llamada New Harmony. Esta empresa fracasó y llevó a Robert Owen a la ruina. En su regreso a Inglaterra, actuó como dirigente de los primeros sindicatos y propició la creación de las cooperativas de producción y de consumo, por lo cual es considerado como padre del cooperativismo, impulsando a los obreros a asociarse para poseer y administrar los instrumentos de la producción. François Charles Fourier fue otro pensador dentro de los socialistas utópicos, quien nació en Francia en 1772 y se enfrentó a la ruina durante la época de la Revolución Francesa. Vivió con muchas dificultades económicas como un modesto empleado. Tuvo una formación autodidacta, absorbiendo a través de la lectura las diversas corrientes del pensamiento del siglo XVIII, especialmente a Rousseau. Condenó el capitalismo y a su sistema de producción. Expuso un modelo de sociedad acorde con la naturaleza humana y no opuesta a ella o que quisiera forzarla. Buscaba la armonía y no la discordia entre los hombres. En la sociedad capitalista, la mayoría de los seres humanos tenían trabajos que provocaban disgusto y cada hombre se sentía desdichado. Para superar esto, propone una nueva sociedad organizada en comunidades más pequeñas, donde se entablara una relación más humana y en donde cada uno realizara el trabajo que más le gustara. La base de esta nueva forma de organización serían los falansterios, núcleos humanos constituidos por 1620 individuos, hombres y mujeres. El trabajo se convertiría en un placer porque dependería de la vocación de cada uno. Por lo tanto, aumentaría la producción y ya liberados de sus necesidades básicas, los hombres se sentirían más felices viviendo en un gran edificio con servicios colectivos y ocupándose de lo que les gustara. No era partidario de la abolición de la propiedad privada, sino de generalizarla de forma que incluyese a todos los asalariados. Los beneficios de la explotación se repartirían en 3 partes desiguales en proporción: un 5/12 para el trabajo manual, un 4/12 para el capital accionista que se haya invertido y un 3/12 a los conocimientos teóricos, dirección y administración. Como vemos, en esta repartición que propone de los beneficios, se le da la mayor parte justamente a los trabajadores de tipo manual,
menos a los capitales accionarios y mucho menos a los conocimientos teóricos, a la dirección y a la administración de las empresas. Los falansterios se establecerían y financiarían no por el Estado, sino por el aporte voluntario de todos los capitalistas. Esto último no ocurrió. Según Fourier, con el sistema de falansterios extendidos por todo el mundo, se llegaría a una fase de sociantismo en la que habían desaparecido todos los anteriores parásitos que vivían a costa de los trabajadores. Sus ideas se realizaron en Francia, en Estados Unidos y en Brasil, pero todas las experiencias fueron condenadas al fracaso. Bien, de esta manera hemos terminado con el video de hoy, en donde presentamos a los tres principales pensadores del socialismo utópico durante el siglo XIX. Queda por hacer entonces la tarea. En este cuadro comparativo que aparece en pantalla, tienes que ordenar claramente el pensamiento de cada uno de estos ideólogos del siglo XIX, caracterizando justamente sus principales ideas. Para ello, copia este cuadro en tu cuaderno, complétalo, saca una foto y envíala a través de la plataforma de aprendizaje CREA. Muchas gracias por la atención y nos estamos viendo en próximos videos.